Este versículo lo leí hace unos años, lo oí por lo menos 2 veces que lo mencionó el hermano Jorge Martínez, este versículo que vamos a leer aquí, amén. Malaquías 3:6, el tema es Dios no cambia, y aquí dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Puedes tomar tu lugar, amados hermanos y hermanas, amén, en nombre de Jesús. Señor me daba este tema en un altar familiar, en un discipulado familiar, altar familiar, no sé cómo lo quieras llamar tú, amén. Y estaba bien interesante, hermano. Jehová no cambia, dice. O sea, que Él es inmutable. Él no cambia, hermanos. Amén. Cuando yo era niño me recordaba que mi papá me enseñaba de que Dios no podía fallar. Y me decía, Dios es infalible. Y yo le decía, ¿qué quiere decir eso? Que Él no puede fallar, amén. Entonces Él aquí dice, yo Jehová no cambio, Él es inmutable, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el primer versículo que leímos en Malaquías, no está tal vez bien claro, ¿verdad? Pero Dios no cambia en nada, amén. Pero aquí dice, yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces ahí tenemos que entender que está hablando de la misericordia de Jehová. Por eso es que la Biblia se explica sola, porque en Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová, amén. Por su misericordia no hemos sido consumidos, amén. Y ahí sí lo dice bien claro, dice, porque nunca decayeron. ¿Sabes qué es algo que decae, hermano? Algo que se pudre, algo que, como la madera, ¿verdad? Cuando pones tú unos postes y hacen un cerco, y al principio está bien bonito, parejito, pero de ahí los postes empiezan a podrir y el cerco, el fence, empieza también a doblar, porque está decayendo la madera. Pero las misericordias de Dios brillan cada mañana, hermano. No decaen, no se pudren, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor me enseñaba esta mañana, hermano. Este tema me lo dio hace mucho tiempo, pero el Señor me decía, también tienes que hacer una comparación, ¿verdad? Porque si estamos diciendo que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, como decían en las campañas, ¿verdad? Cuando yo era niño, decía, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Entonces Él no cambia, Él es el mismo, amén, y su misericordia es para siempre. Usted sabía, hermanos, que en la ley había un continuo, y había que sacrificar un animalito en la mañana y otro en la tarde. Esa era la ley, un continuo. Pero cuando David viene y restaura el continuo, también añade algo más. ¿Alguien sabe qué fue lo que añadió David? ¿No? Ahí está en la Biblia, fíjese, hermano, que viene y junta a todos los cantores, ¿verdad? Eran muchos de los levitas, músicos. Y entonces les hizo turnos. Y dice, los dejó ahí para que estuvieran alabando al Señor constantemente. Ese era el continuo de David. Una alabanza continua en el templo del Señor. ¿Y saben por qué lo hizo? Ahí dice la Biblia, dice que Él instituyó eso, hermanos, porque dice que su misericordia es para siempre. Entonces también la alabanza, decía, tiene que ser para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, hermano, si su misericordia es eterna, el Señor me decía esta mañana, tienes que enseñarles eso. El hombre, comparar la misericordia eterna del Señor, amén, que es desde la eternidad hasta la eternidad, comparémoslo con el hombre. Entonces, miren, esta mañana vamos a hablar de la misericordia de Dios. Y vamos a hablar de la oportunidad del hombre. Amén. Y el Señor me decía, ¿cómo enseñarles? Él me dio
me puso eso en mi mente. Me decía, la misericordia es como un tren que viene desde la eternidad, ¿eh? Pero el hombre, nosotros tenemos nuestro tiempo. Entonces me decía así, es como que vas a la estación de un tren y el pasaje ya está pagado, fíjese hermano, porque ya lo pagó Jesucristo. Él ya lo pagó por adelantado. Tú entras y te dan tu ticket, tu boleto y llegas a la estación. ¿Sabe cómo se llama esa estación, hermano? Esa estación se llama Hoy, Today. Así se llama la estación de ese tren. Se llama Hoy. Y nosotros estamos en esa estación que se llama Hoy, que es el tiempo de cada una, de cada persona. Cada persona tiene su hoy, amén. Y eso es bíblico, hermano. Entonces tú estás ahí y viene el tren. El tren es Jesucristo, su misericordia, su amor, amén, que es eterno. Pero tiene que pasar ahí, en ese momento, en tu momento. En un momento tiene que llegar ahí a esa estación que se llama Hoy. Y tú tienes que abordar ese tren. Amén. Entonces tienes una oportunidad, que es cuando el tren se detiene ahí, en esa estación que se llama Hoy. Si no te subes ese tren de la misericordia de Dios, se va y lo pierdes. Pero mire, hermanos, por eso el Señor me decía, sí, la misericordia es eterna, pero el hombre tiene una oportunidad. Por eso dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero entonces vamos a hablar entonces hoy de la misericordia de Dios, que es eterna. Vamos a hablar del hoy del hombre, porque la palabra del Señor dice, porque tiene que ser bíblico, hermanos, si no, entonces no cuenta. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el momento, hoy es el tiempo, amén. Hoy es el día de salvación, hoy. Mañana, quién sabe si va a haber mañana, hermano. La misericordia de Dios es eterna, pero nosotros tenemos el hoy. Hoy es cuando vas a venir a los pies de Cristo. Hoy es cuando vas a clamar al Señor, hermano. Hoy es cuando quieres agarrar tu bendición. Hoy es cuando quieres pedirle al Señor, amén, lo que necesitas. Hoy lo vas a tomar. Hoy vas a entrar a ese tren. Pero si ya estás en el tren, quédate en el tren. Amén. Si ya estás en Cristo, quédate en Jesucristo. Si ya estás en la misericordia, quédate en esa misericordia. Si ya estás en Cristo, estás en su amor, en su misericordia, amén. Pero tenemos que quedarnos ahí. Si no te has subido, hermano, súbete hoy. Mañana, quién sabe si va a haber mañana. Es hoy. Entonces hoy tenemos la oportunidad. Amén. No endurezcáis vuestro corazón hoy. Y dice, mientras tanto, que se dice hoy. Porque ya a algunos ya se les pasó el hoy, hermano. Ya está en el cementerio, su hoy se acabó. Si ellos no aprovecharon la oportunidad, su tiempo, ya se les pasó, hermano. La misericordia de Dios sigue. Pero nosotros no, hermano, nosotros tenemos nuestros días contados. Ayer, o anteayer era niño, ayer era joven y hoy ya soy viejo. Y mañana voy para más viejo, hermano. Mañana tal vez ya me muero. Entonces hay un ayer, un hoy. Hoy es el tiempo propicio, amén. El tiempo de nuestra salvación, el tiempo de arrebatar la bendición, amén. Entonces vamos a hablar de la misericordia de Dios. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Vamos a hablar del hoy del hombre, amén. Pero también, hermano, viendo estos ejemplos que vamos a poner aquí, vamos a ver el comportamiento de Dios, hermano. Y a mí no sé qué decir eso del comportamiento de Dios, ¿verdad? El behavior, dicen en inglés. Usted sabía, hermano, aquí dice Dios no cambia. Entonces hay comportamientos de Dios que no cambian. Usted sabía que nosotros los hombres cambiamos. Fíjense, hermano, que ahora que me están haciendo quimioterapia, me pongo más grumpy. No solo es la edad, sino también. Ni yo me aguanto, hermano. ¿Verdad? Entonces, las hermanas tal vez les pasa una vez al mes, pero a mí acá every other week. Una semana así, una semana. Ni yo me aguanto, hermano.
Es terrible eso. Y si no, pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Insoportable. Entonces nosotros cambiamos de comportamiento. Pero Dios no cambia, hermano. Porque ese es el tema de hoy. Dios no cambia. Entonces, mi hermano, oía un testimonio, una noticia, ¿verdad? De el papá de un pastor. Ya está anciano. Él nunca fue pastor, pero el hijo es pastor. Y le dio demencia senil. Y cambió su comportamiento, ¿verdad? Por esa demencia senil. Y él empezó. Entonces se empieza uno como a comportar mal, dice, ¿verdad? Con eso de la demencia senil. Y empezó a enamorar a todas las diaconisas. Pero ya se sabe qué es ese comportamiento. Amén. Ya se sabe de dónde es que viene eso. Entonces nosotros los hombres cambiamos, hermano, de comportamiento. Ya sea por la salud, por algo que viene a nuestra vida. Cambiamos de comportamiento. Pero Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Entonces vamos a ver el comportamiento. Hermano, explíqueme eso bíblicamente. Sí, hermano. La palabra del Señor dice que a Dios nadie lo vio jamás. Amén. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo le ha dado a conocer, dice. Amén. Entonces, ¿cómo conocemos al Hijo, hermano? Aquí está, en esta Biblia. Aquí está toda la imagen del Señor Jesucristo. Su comportamiento, cómo es Él, su misericordia. ¿Sabe qué he observado, hermanos, que he leído en la Biblia? Hablando de un comportamiento de Dios. Amén. Porque aquí habla de Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Habla de Él, hermano. Amén. Él nos da a conocer aquí. Él. Amén. Mira, hermano. Entonces dice, al Padre, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo le ha dado a conocer. Entonces vamos a conocer aquí cierto comportamiento, hermano, que tiene que ser para nuestra edificación, hermano. Amén. Y vamos a tomar solo 3. Va a ver la hora. Vamos a tomar solo 3 ejemplos, hermano. Amén. De la misericordia, del hoy del hombre, que es la oportunidad, y de un comportamiento de Dios, hermano. Pero miren, hermano, lo que he aprendido antes de entrar al tema, hermano, mira, a Esaú Dios lo hizo rey. ¿Qué le faltó a Esaú para seguir siendo rey, hermano? ¿Qué fue lo que le faltó a Esaú? Que es bíblico y eso se repite siempre, siempre, siempre se va repitiendo, hermano. Dios así obra, hermano. Así. Él viene y bendice, hermano. Y hace rey a Saúl. Pero ¿sabe qué tenía que ver? Confirmación. Dios siempre así obra, hermano. Estábamos viendo aquí a Jacob. Jacob fue bendecido por su padre. Como primogénito lo bendijo. Y antes de mandarlo a Labán, le da la bendición de Abraham, ¿sí, hermano? O sea, bendición de primogénito, bendición de Abraham. Amén. Y luego va de camino, y yo creo que el lugar donde se encuentra, mi hermana, cuando se encuentra esa escalera que ángeles subían y bajaban, era Peniel, ¿verdad? Peniel. Entonces ahí Dios lo bendice también. Y él llega allá a donde Labán, y le dan a Lea como esposa, y luego a Raquel, y luego trabaja 6 años más, y cuando él sale de ahí, sale rico, bendecido, ¿verdad? Mira, hermano, bendición de primogénito, bendición de Abraham. Dios lo bendijo en Peniel. Venía bendecido, hermano, con ovejas y todo, hermano. Pero él quería una bendición más, hermano. Y de eso vamos a hablar, hermano. Génesis 32, 24. Génesis 32, 24. Este es nuestro primer ejemplo de un Jacob que venía bendecido, hermano. Bendecido. Bendecido.
Pero miren, él sabía que le faltaba algo más todavía. Amén. Y miren, voy a leer la Biblia de las Américas. 32:24 dice: Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Lo tocó, hermano. ¿Cómo crees? Yo, mi hermano, yo me imagino, yo uso mi imaginación ahí. Yo me imagino a ese varón que de ahí sabemos que es el ángel de Jehová. Amén. Ese es Jesucristo. Y se le apareció en la noche a Jacob. ¿Por qué crees que se le apareció, hermano? ¿Será que él tenía ganas de una luchita? No, hermano. ¿Sabes cuál era la intención del ángel de Jehová, hermano? Cuando se le apareció. La intención era, hermano, bendecirlo. Pero miren el comportamiento del ángel, hermano. Le dice: suéltame porque ya raya el alba. Pero miren, antes de entrar a ese versículo, dice la palabra que lo tocó. Y lo tocó por aquí, se me imagina, hermano, porque él empezó a chanquear toda su vida. Y entonces yo pienso que Jacob tenía al ángel agarrado del pie. Y le decía: suéltame. Y no lo soltaron. Miren, si el ángel de Jehová hubiera querido que lo soltara, le hubiera tocado el brazo o las manos, hermano. Pero ¿sabe qué? No le tocó los brazos ni las manos. Le tocó aquí. Hermano, usted imagínense el grito que debe haber pegado Jacob. El dolor que debe haber sufrido ahí. Pero en lugar de soltar, hermano, agarró más fuerte. Agarró más fuerte. Yo me recuerdo una hermana, hermanos. Yo la fui a visitar al hospital unas veces. Y saben que esos siervos de Dios, esas siervas de Dios, el dolor no hacen que retrocedan, hermano. Me decía: yo le entrego mi dolor al Señor Jesucristo. Y entonces yo, ¿sabe qué es eso? Que se agarraba de Jesucristo. No lo soltaba. Porque a veces en el dolor, hermano, en la aflicción, nosotros tenemos agarrado de Cristo, estamos agarrados de Cristo. Pero en la aflicción, hermano, en la angustia, en el dolor, más si se enferman uno de nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez de nosotros lo aguantamos, pero en nuestros hijos a veces no, en nuestros seres queridos. Pero viene el dolor, hermano. Tenemos que aprender como Jacob. No se soltó del ángel de Jehová, hermano. Se mantuvo ahí. Y le dice el ángel: suéltame porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Aleluya. Y así tenemos que ser nosotros, hermano. En medio de la angustia, de la aflicción, no soltemos, hermano. El Señor te quiere bendecir. Porque mire aquí, el ángel quería bendecir a Jacob. Él se le apareció para bendecirlo, hermano. Pero quería que Jacob peleara por esa bendición, que se aferrara a esa bendición. Entonces hizo como que no quería bendecirlo, ¿verdad? Ese es el comportamiento de Dios. A veces estamos así, como que Él no nos quisiera bendecir, pero Él sí nos quiere bendecir, hermano. Eso es lo que te quiero llevar hoy. Ese es el mensaje de hoy. Que no, que tú miras la situación, ¿verdad? Terrible. Y como que Él no te quiere bendecir. Y dice: déjame ir. Y Él le dice: no te dejaré si no me bendices.
¿Y cuántas horas fueron eso? No dice, ¿verdad? Pero ya rayaba el alba, ya estaba amaneciendo. No te soltaré si no me bendices, el 27. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Me llamo Jacob, me pusieron suplantador. Ese soy yo, suplantador. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros también teníamos un nombre. Teníamos algo en nuestros genes. Algo que traíamos tal vez de nuestros abuelos, de nuestros padres, desde Adán, ¿verdad? Ese pecado dentro de nosotros, eso que no nos deja acercarnos a veces a Dios, con lo que tal vez vamos a tener que luchar toda la vida. Y así estaba Jacob aquí, suplantador le pusieron, desde que nació. Y así somos nosotros, hermano. Pero entonces Jacob tenía la grande bendición, toda la bendición material, hijos, 11 hijos, una hija. Siervos y siervas, hermano, bendecido. Pero Jacob decía, no, yo quiero que me cambien la naturaleza. Y aunque Jacob tal vez ni lo sabía, pero Dios sí sabía, hermano. Dios sabía que le tenía que cambiar la naturaleza a Jacob. Por eso le dice en el 28, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob. Ya no vas a ser más suplantador. Y así nos dice el Señor, hermano, cuando venimos a Él. Cuando logramos arrebatar la bendición, Él nos cambia la naturaleza, hermano. Y nos quita esta naturaleza de pecado y nos da la simiente de Dios que no nos deja pecar. Solo Él lo puede hacer, hermano. Ya no será tu nombre Jacob. ¿Y saben qué, hermanos? Algún día vamos a estar en la presencia de Dios y nos van a dar una piedrecita, dice, y en esa piedrecita un nombre nuevo, que solo el que lo tiene, hermano, porque esa bendición, hermano, esa bendición que le dieron a Jacob, también es para nosotros, hermano, un nombre nuevo, hermano. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y sí, algunos dicen Israel significa príncipe de Dios, pero mira, he buscado aquí más, dice, el que lucha con Dios, el que prevalece con Dios, y la última es que Dios prevalezca. Mi hermano, cuando peleas por una bendición, hermano, como Jacob, no estás peleando contra Dios. No estás peleando contra Dios, estás peleando con Dios. Porque su Espíritu Santo te ayuda, hermano, a alcanzar esa bendición. Tú estás peleando por una bendición. Pero no estás peleando contra Dios, estás peleando con Dios. Estás diciendo que Dios haga su voluntad en mí. Su Espíritu Santo ayudándote, hermano. Si su Espíritu Santo no nos ayuda, no vamos a ningún lado, hermano. Por eso dice el que lucha con Dios, no dice el que lucha contra Dios. El que prevalece con Dios. Amén, como dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces aquí vemos el primer ejemplo. Tengo que avanzar. Solo me quedan 26 minutos. El primer ejemplo fue Jacob. Y el ángel parecía que no lo quería bendecir, pero se le apareció para eso, hermano. Vemos aquí a un Jacob que no dijo, ¿sabes qué? Mañana agarro la bendición. Él aprovechó su tiempo. Él aprovechó su oportunidad. Tú y yo tenemos que aprovechar nuestra oportunidad, ¿no?
Ese era el hoy de Jacob. Ese era su tiempo. Ahí cuando ya rayaba el alba, en ese momento exacto, ese era el momento de su bendición. Entonces, tú y yo tenemos un tiempo, un hoy. Y tenemos que aprovechar ese momento, ese hoy, hermano. Cada uno tiene su diferente tiempo. Cada uno tiene su hoy para obtener esa bendición de Dios. Arrebátala, hermano. Arrebátala. No la dejes ir. El segundo ejemplo, Lucas 24. Entonces el primero, él quiere bendecirte, aunque pareciera que no. Eso era con Jacob. Aquí en el siguiente ejemplo, que es en Lucas, él quiere caminar contigo, él quiere quedarse contigo, aunque pareciera que no. Amén. Y vamos a ver este ejemplo. Comportamientos, amén. La misericordia de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia, hermano. Él es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y es por su misericordia. ¿Sabes qué dice el Salmo 136, hermano? ¿Sabes por qué el Señor creó la luna y las estrellas? ¿Sabes cuál fue la razón, hermano? Antes de entrar a este segundo ejemplo. Él quiere caminar contigo, aunque vayas en la dirección equivocada. Escribe aquí entre paréntesis. Uy, hermano, esa es una herejía. Vamos a ver. Pero mire el Salmo 136, hermano. ¿Sabe por qué Dios creó las grandes lumbreras? ¿Sabes por qué creó el sol? Para que dominara de día y de noche la luna y las estrellas. ¿Sabes por qué dice, hermano? Dice, porque para siempre es su misericordia. Y yo meditaba en eso, hermano, y decía, ¿por qué dice que Él creó el sol y la luna por su misericordia? Porque, hermano, los que realmente necesitamos del sol y de la luna somos nosotros. Entonces lo hizo por nosotros. De manera que Él hizo, desde que hizo la creación, la hizo por su misericordia, hermano. Y pensó en todas nuestras necesidades, hermano. Y lo hizo perfecto, dice la palabra del Señor, hermano. Su misericordia. Por eso digo, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 24:13. Él quiere caminar contigo, quiere quedarse contigo, aunque vayas en la dirección equivocada. Y aquí está la Biblia, dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál era el mismo día, hermano? El día que el Señor Jesucristo había resucitado. El día que Magdalena había ido al sepulcro. El día que Pedro fue y corrió al sepulcro. Ese era el día. Y ellos iban a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces ellos iban en dirección equivocada, porque Dios no los había mandado a Emaús. ¿Ellos dónde tenían que estar, hermanos? Nos dicen que después de 20 minutos se les apagan los transmisores a los hermanos. Sí, porque eran 28, ya no saben. ¿Dónde tenían que estar estos 2 discípulos, hermano? ¿Tenían que ir a Emaús o tenían que quedarse en Jerusalén? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban en dirección equivocada, hermano, y Jesús empezó a caminar con ellos. Miren su misericordia, porque Dios no cambia, hermano. Miren su misericordia, su bondad, su amor, hermano. A veces vamos aquí, camino equivocado y el Señor no iba con nosotros. ¿Y a dónde vamos? Es que este gran siervo, este gran profeta, que hizo milagros, y ellos dicen, y nosotros esperábamos que fuera el Mesías.
que Él fuera el que fuera a redimir. Esperábamos, ya era pasado, hermano. Ya estaban mal, pero Él empieza a caminar con ellos. Jesús mismo. Y el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué estaban los ojos velados, hermano? ¿Por qué no tenían que conocerlo? Bíblicamente. Porque, hermano, nosotros no tenemos que andar por vista. Nosotros tenemos que andar por fe. Amén. Por eso Dios no les permitió a ellos ver físicamente. Él quería hacer algo con ellos, hermano. Y empieza, hermano, no a decirles, miren, si soy yo, resucité. No. Les empieza a hablar desde Moisés y los profetas acerca de Él, de que eso tenía que acontecer, hermano. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste, hermano? Vas camino equivocado, te vas alejando de Jerusalén, te vas alejando de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que estuvieran en Jerusalén. ¿Por qué nos entristecemos, hermanos? Nosotros mismos nos empezamos a alejar de la voluntad de Dios y eso trae tristeza, desánimo, nuestra falta de fe, hermano. Porque aquí ellos tenían falta de fe y se iban alejando de la voluntad de Dios. Estaban tristes. Lo que ellos creían en un momento dejó de ser. Dejaron de creerlo. Porque ellos dicen, esperábamos que Él fuera. Y ya. Pero el Señor les dice en el 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Porque ese era el punto de ellos. La fe. Por eso no los dejó ver, hermano, con los ojos físicos, sino que entonces les empezó a dar la palabra para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahí entonces empieza a explicarles la palabra del Señor. Y la palabra del Señor entonces empieza a hacer efecto en ellos. No por vista, sino por fe. Y sus corazones dice que empezaron a arder dentro de ellos cuando la palabra el Señor les empezó a dar la palabra, hermanos. Es hermoso ver al Señor Jesucristo así como lo testifica hermano y habla, que Él lo vio y lo palpó. Pero hermanos, el Señor le decía a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza ahí, hay una felicidad en creer la palabra del Señor, hermanos. Y tener esa fe, hermano, esa confianza en el Señor. Hay una bendición especial, hermanos. Pero el Señor, amén, nos está hablando en esta mañana. Si te está faltando la fe, hermano, si te está faltando la fe, vengamos ante su trono, acerquémonos de Él confiadamente, dice su palabra, para alcanzar el oportuno socorro. Nos está faltando la fe, te está faltando la fe. Te estás entristeciendo. Vengamos delante del Señor, hermanos, a pedir auxilio para que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Para que Él empiece, su Espíritu Santo empiece a hacer la obra en nosotros. Amén. Para que sigamos en su voluntad. Porque viene el desánimo, hermano.
Eso tenía el desánimo. Viene el desánimo y lo primero es que bajamos los brazos y empezamos a torcer, a caminar en el camino, la dirección equivocada. Y eso solo le pasó a ellos, hermano. No, me pasa a mí. Dice, hermano, que el año pasado yo estaba ahí sentado, ahí donde me siento y estaba ese día desanimado. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Cambiamos. Un día estamos así, otro día así. Y estaba todo desanimado ahí. Mire, hermano, por eso no dejes de alabar a Dios. Porque mire, estaba yo ahí y la hermana Liz dice, le sale un aleluya, gloria a Dios. Está en la alabanza. Y mire, el Espíritu Santo usó esa alabanza para tocarme. Y cuando ella dijo aleluya, gloria, se rompieron caderas, hermano. No dejes de alabar al Señor. Mire, hermano, el Señor te me pone que no creas porque yo estoy aquí, yo soy más que ti. No, todos somos iguales, hermano. Todos podemos ser de bendición los unos de los otros. Y a mí no se me olvida, hermano, ese día que yo decía, un día le tengo que decir hermana Lisbeth. Porque dijo, gloria a Dios, aleluya. Estaban en la alabanza, hermano, y se rompieron cadenas, hermano. Yo fui libre, hermano. Ese desánimo se fue. ¿Sí, hermano? Entonces, tú alaba al Señor. Bendice al Señor. El Espíritu Santo va a ir y va a tocar a otras personas, hermano. Cuando estés aquí también en la alabanza, tú ministra al Señor. Si estás en la banca, ahí bendice y alaba al Señor, hermano. Vas a ser de bendición para otros. Aunque tal vez no te lo digan nunca, pero si eres de bendición, hermano. Yo como me gozo ver a los niños aquí. Me dan tan gozo verlos ahí alabar al Señor. Y dice, llegaron a la aldea a donde iban. Otro comportamiento del Señor, mira. Y él hizo como que iba más lejos. Miren, hermano, a veces el Señor va contigo y te dices, ¿a dónde vas, Señor? ¿Por qué me estás dejando? ¿Por qué te estás alejando? Pero miren lo que hicieron ellos. Él hizo como que iba más lejos. Ya no me quiero quedar con ustedes. Ya no quiero caminar con ustedes. Es el comportamiento de Dios. Al Padre nadie lo vio jamás, dice. El Hijo le ha dado a conocer. Mas ellos le obligaron a quedarse. Hermano, tú puedes obligar al Señor, hermano, a quedarse contigo. Mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Busca cualquier excusa, hermano. Y dile, no te vayas. Que tu presencia sigue aquí conmigo. Pero somos bien conformistas, hermano. Venimos a una vigilia, a un retiro, sentimos la presencia del Dios 10 minutos y ya. No, hermano, agarremos esa presencia. Cuando vayamos en el carro todavía a nuestra casa, vayamos con esa presencia. No la dejemos ir, hermano. Que se quede con nosotros, hermano. Porque mira, si logras que se quede contigo, y le pusieron aquí las excusas, miren, porque se hace tarde y el día ha declinado. Dice, entró pues a quedarse con ellos. Qué bello, hermano. Ellos sabían que no había otro día, hermano. Ese era su momento. Nosotros también tenemos nuestro momento, hermano, para decirle al Señor, quédate conmigo, no te vayas. Porque Él quiere quedarse contigo. Aunque Él haga como que Él no quiere quedarse contigo, Él quiere quedarse contigo. Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Entonces Él los abandonó, no, hermano. Por la fe, Él siguió con ellos. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo cuando Él ascendió al cielo? ¿Sabe qué dijo? He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está contigo, hermano.
Pero tienes que verlo por la fe. Tienes que creerlo por la fe, hermano. Amén. Por eso fueron abiertos a sus ojos, porque ya la fe había actuado en ellos, hermano. Él nos da vista, dice. Da vista a los ciegos espirituales. A veces somos ciegos espirituales, hermano. El Señor está con nosotros, dice, porque, no, hermano, el Señor está con nosotros. Pero seguimos siendo ciegos espirituales. Uy, ya solo me quedan 5 minutos. Y miren, para que miren que todas las excusas que ellos dijeron no contaban, dice el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Nada de que ya había anochecido, nada, hermano. En esa misma hora, hermano. Ellos sabían, hermano, que no estaban en la voluntad de Dios. Dijeron ni un minuto más. En esa misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén. Así tenemos que hacer nosotros, hermano. No tenemos que dejar pasar ni un minuto, ni un segundo. El último, hermano. Y si me regalan otros 5 minutos, terminamos el último. Él quiere responder tu petición, aunque parezca que no. Dios no cambia. Su misericordia es eterna. Amén. Y miremos aquí alguien que obtuvo una respuesta a su petición, aunque parecía que Dios no se la quería dar, hermano. Mateo 15, 21. Hermano, yo no sé, pero siempre que leo esta porción me pongo a llorar. Perdóname si me pongo otra vez. No sé cuántas las lea, la que las vea, yo creo que siempre me pongo chillón, llorón. Dice, leo aquí porque aquí está más grande la letra. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Una mujer cananea. Cuando leí esto de la mujer cananea, hermano, ¿a quién maldijo Noé cuando salió el arca después de que Cam lo vio desnudo? ¿A quién maldijo? Maldijo a su nieto Canaán. Y esta era una mujer cananea, bajo maldición. Esta mujer cananea estaba bajo maldición. Nosotros también estamos bajo maldición, hermanos. Nosotros éramos esa mujer cananea, bajo maldición de pecado. Nosotros éramos esa mujer cananea. Tal vez por eso es que me pongo a llorar, hermano, porque estamos bajo maldición. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, no decía, Señor, hijo de... No clamaba, hermano. Tanto clamaba que hasta los discípulos se desesperaron. Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y su misericordia es eterna, hermano. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es lo que tenemos que clamar nosotros, hermano. Misericordia. Mira, cuando el diablo te está acusando de algo que has cometido, algún pecado, porque él es bueno primero para empujarte al pecado. Y de ahí, ya que has pecado, entonces viene y te acusa, uy, eso que hiciste es increíble. Se te pasó la mano. Mira lo que hiciste. Para acusar es bueno. Pero mira, hermano, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando el diablo te venga a acusar, hermano, clama la misericordia del Señor. Y como no tengo tiempo, no puedo contarte el testimonio que ahorita se me vino a mí. Pero dice, ten misericordia de mí. Aunque ni lo sientas, pide misericordia, hermano, cuando el diablo venga a acusarte. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El 23, pero Jesús no le respondió palabra. No, hermano,
Está tremendo, ¿verdad? No te pasa a veces así que estás va a declamarle al Señor y como que no. Como que se cortó la comunicación de aquí al cielo. ¿Tú crees eso, hermano? Miremos el comportamiento de Dios. Dice, pero Jesús no le respondió nada, no le respondió palabra. ¿Qué estaba haciendo, hermano, entonces? Aparentemente la estaba ignorando, ¿verdad? Y así pasa a veces con nosotros. Estamos clamando, pidiendo la respuesta tenemos nuestra petición y le estamos pidiendo esto y no hay palabra, no hay respuesta. Pero, hermanos, Dios me dio esta palabra, hermano, para que nosotros empecemos a conocer más al Señor Jesucristo. A Jacob parecía que no lo quería bendecir. Con los 2 discípulos parecía que no quería quedarse con ellos. Y aquí con esta mujer cananea, como que la estaba ignorando. ¿Tú qué crees, hermano? ¿Por qué dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón? No me respondas, piénsalo. Había un silencio, ¿verdad? Entonces los discípulos dicen, ay, despídela, porque ya estamos hasta aquí de sus gritos. Eso me lo inventé, hermano. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Eso qué fue, hermano? Ese es el primer rechazo, lo puse yo aquí. El primer rechazo. Pero ¿sabes qué? Ya era mejor. Porque al principio dice, pero Jesús no le respondió palabra. Pero aquí ya Jesús ya habló. Y mire esta mujer, hermano. Entonces, miren, hermano, esta mujer la está rechazando. Pero entonces dijo, ya habló, ya no me está ignorando. Ya habló. Eso es lo importante. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esa mujer le decían un insulto por aquí y se le salía por aquí, hermano. El Señor la rechazaba, la ignoraba y ella ya habló. Eso es lo importante. Ya habló. Ya no me está ignorando. Ya sabe que soy una oveja perdida. No es la casa de Israel, pero soy una oveja perdida. Entonces se humilló. Aprovechó que ya no guardaba silencio el Señor. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este fue más peor, hermano. Este rechazo, este insulto fue peor, hermano. Pero la mujer no miraba eso. El Espíritu Santo le está ayudando a la mujer, hermano. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos salido corriendo, hermano? Yo creo que tal vez yo hubiera salido corriendo, ¿verdad? Cada uno se tiene que juzgar. Hubiera salido corriendo. Primero me ignoró, de ahí me rechazó y de ahí me dice que perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Espíritu Santo te va a dar palabra, hermano. El Espíritu Santo te va a ayudar, hermano. Pero ponle atención. No pongas rebeldía, no digas, ay, me rechazaron, ay, me insultaron, ay. Que así somos, ¿verdad? No, escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Él te va a dar palabras, hermano. Y aquí a esta mujer le dice, sí, Señor, así es. Soy un perrillo. Yo no soy hijo. Estoy bajo maldición. No merezco. Pero dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer,
grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí hemos visto, hermanos, la misericordia de Dios que es para siempre y que alcanza aún a esta mujer que estaba bajo maldición. Vemos el comportamiento de Dios que a veces como que Él no quisiera, como que Él no quisiera bendecirte, como que Él no quisiera responder tu petición, pero Él sí quiere responder tu petición, hermano. Él sí lo quiere hacer, hermano. Pero a veces pensamos que no, Él guarda silencio, no me habla, no me dice nada. Pero no, hermano. Tú aprovecha tu momento, hermano. A veces el tiempo de la aflicción es el tiempo, hermano. Porque Él nos mete a veces en esos momentos. Para que busquemos, hermano. Para que lo busquemos. Porque lo hemos dejado de buscar. Ha estado muy buena la situación, pero miremos a Jacob, hermano. Muy bendecido, hermano. Pero él sabía que él necesitaba un cambio de naturaleza. Porque a veces la bendición material esa se acaba, hermano. Pero la bendición espiritual, la palabra que el Señor te da es eterna, hermano. Entonces, hemos visto hoy, hermano. Pueden pasar los hermanos de alabanza. Que ya se me pasaron 6 minutos. Podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios que es eterna. Pero nosotros tenemos un tiempo específico para alcanzar esa misericordia. Un tiempo específico para arrebatar esa bendición. Un tiempo específico para luchar por la bendición. Un tiempo específico para no rebelarnos contra Dios, sino agarrar la bendición, hermano. Y volvernos a Jehová si estamos en el camino equivocado. Pongámonos de pie, amados hermanos. Tal vez estás triste, estás pasando por momentos. Cierra tus ojos, amado hermano.